Hemos estado hablando de una serie que es una gran serie que se llama Última Hora. ¿Por qué? Porque los últimos tiempos comenzaron desde el momento en el cual Jesús ascendió al cielo. Ahí comenzaron los últimos tiempos, en la era de la iglesia, la era de la salvación. Pero estamos justamente en el último tiempo de los últimos tiempos, en el último pedacito, ahí. Y vimos una parte de esta serie, una temporada que se llamó Señales antes del fin. En ella estudiamos algunas de las señales que la Biblia muestra que van a ocurrir antes de que Cristo regrese por su iglesia y también pues antes de que el juicio venga sobre la tierra. Pero recuerda que todas estas señales hablan de la segunda venida de Cristo. Y sabemos que el arrebatamiento de la iglesia está mucho más cerca porque es antes de que Cristo venga por segunda vez a reinar. Y creo que todas esas cosas las tenemos ya súper claras, ¿sí o no? Entonces, llegamos a Apocalipsis capítulo 3, donde termina la era de la iglesia, donde se cierra con la última carta, que es a la iglesia de la Odisea, que habla de esa iglesia que se pervierte, esa iglesia tibia que también estará presente en la tierra, a la vez con la iglesia de Filadelfia, que es esa iglesia santa que tiene una puerta abierta, que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando se abre esa puerta hay una voz que dice sube acá, Apocalipsis número 4, y cuando escuchemos esa voz sube acá, entonces en un segundo estaremos cara a cara con nuestro Señor en el aire y nos iremos con Él. Eso ya lo vimos en esta nueva temporada. Y luego hace 8 días hablamos de cómo es de ese momento cuando llegamos allá al trono de Dios, cuando llegamos a ese lugar donde está el Dios sentado donde está Dios y Cristo sentado a su diestra. Hablamos de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes, de toda esa corte celestial que es nuestra presentación con el Padre, ¿cierto? Cuando Jesús dice, bueno, acá está mi novia con la que me voy a casar y con la que voy a pasar el resto de la eternidad. Y nosotros vimos a Dios vestido en majestad, con un brillo, con una gloria refulgente que no tenemos palabras para describirlo. Él es Dios, Dios es espíritu, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 4. Y los que le adoramos en espíritu es necesario que lo hagamos, porque Dios es poder, Dios es omnipresente, omnisciente, Dios es eterno, Dios es Dios de toda gloria, omnipotente. Y a Él nosotros rendimos nuestras coronas como lo hacen los 24 ancianos. Y toda esta corte celestial es lo que seguro vamos a vivir justo apenas lleguemos al cielo, ¿sí? Y luego después de esto vienen otros eventos que estamos tratando en esta segunda temporada, que se llama En la casa del Padre, porque es lo que vamos a vivir en la casa de papá, ¿sí? Después hablaremos de los juicios que pasan en la tierra simultáneamente, porque mientras estamos en casa, acá en la tierra van a comenzar a ocurrir una cantidad de acontecimientos trágicos que la palabra también describe, pero pues nosotros no vamos a estar acá, nosotros vamos a estar con el Señor. Amén. Y creo que hemos visto varias citas en cada predicación de cómo la palabra nos dice que Él nos va a librar de esa ira, de ese juicio que viene sobre la tierra. Y entonces estuvimos hace 8 días en Apocalipsis 4 y hoy vamos a estudiar Apocalipsis 5 y nos vamos a centrar solamente en un aspecto porque hay varias cosas que decir, pero dice la palabra del Señor en Apocalipsis 5, versículo 1 al 14, que es todo el capítulo, te lo voy a leer, nueva traducción viviente. Dice la palabra así: luego vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vamos a hacer una pausa para que hagamos una oración a Dios, ¿les parece? Vamos a poner en manos de Dios este momento y quiero que te dispongas. Ya seguimos leyendo, ya vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros, pero creo que es importante disponer nuestro corazón. Si de pronto hay algo que te esté robando tu paz ahora, entrégaselo a Dios, hazlo ya. Eso es tan fácil. La palabra dice, echa toda tu ansiedad sobre Dios y Él cuidará de ti. Si hay alguna preocupación, de pronto no has podido con algo, si estás con tu cabecita ya en un problema que hay en casa o algo así, entonces vas a decirle, Señor, te entrego todo esto, yo quiero que hoy tú puedas plantar en mí esta semilla y que nada me robe tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Que los afanes de la vida o el engaño de las riquezas o de pronto la dureza, las situaciones que he tenido que atravesar
o lo que sea, o los problemas, nada de eso me puede robar tu palabra. Dile: Señor, yo creo que estás aquí y yo creo que has preparado para mí una deliciosa comida, una palabra que entrará en mi espíritu, que transformará mi mente, que transformará todo lo que soy. Creo, Señor, que tu palabra hoy me limpia, me hace cada día más como tú, y tu palabra, Señor, sana en mí cualquier herida que haya por los problemas de esta vida. Creo en el nombre de Jesús que esta es una iglesia que te ama, que te adora. Creo, Señor, que hoy hemos venido a este lugar como buena tierra y que tú, nuestro buen Padre, has preparado ese alimento que necesitamos. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, Señor, y como esa buena tierra nos presentamos para que la implantes en nuestro espíritu y que esa semilla pueda crecer, pueda germinar, pueda llevar mucho fruto al 100%. Que tu palabra, Señor, hoy haga ese efecto en nuestras vidas. Nos disponemos en el nombre de Jesús y echamos fuera toda distracción. Toda ansiedad la ponemos en tus manos, toda preocupación, nos concentramos, tenemos oídos abiertos, ojos abiertos, un espíritu enseñable, humilde, y venimos ante ti con ese corazón, Padre, dispuesto a recibir todo lo que tienes para nosotros. Gloria, honra y alabanza a tu santo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? ¿Fresquitos? Fresquitos. Vi un rollo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Dios Padre. ¿Se acuerdan? Hace 8 días hablamos de Dios Padre. Él estaba sentado en su trono, que era como una piedra de jaspe, ¿se acuerdan? Mucho brillo, un arco iris del color de la esmeralda que lo cubría. Y bueno, ya hablamos de eso, pero él tenía algo en sus manos, un rollo en sus manos. ¿Qué es ese rollo? ¿Qué es lo que tenía el Padre? Ya cuando veamos acerca de los juicios que vienen sobre la tierra, entenderemos un poco más que ese rollo es algo así como las escrituras de la tierra, como el derecho que Jesús ahora va a tomar y va a venir a pelear a esta tierra para recuperar el poder sobre la tierra, para recuperar el derecho legal que Adán le entregó al diablo. Ahora, Dios no ha dejado de ser el Todopoderoso. Dios sigue siendo el eterno Dios, grande, soberano, Rey, eterno por siempre y para siempre. Pero Dios se somete a su palabra. Y Él puso las reglas, Él mismo las cumple. Entonces, cuando Dios creó inicialmente a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, les dijo: ahora llenen la tierra, van a sojuzgar, van a enseñorearse de la tierra. Mejor dicho, lo que Dios le dijo a Adán es: de ahora en adelante tú vas a ser el rey del mundo, tú vas a gobernar esa tierra. Pero ya sabemos qué hizo Adán: le entregó al diablo ese poder. Y el poder que Dios le entregó a Adán legalmente, Adán se lo entregó al diablo legalmente. Entonces, desde ahí hasta el día de hoy, Satanás tiene poder sobre la tierra. Satanás es el que maneja las masas, al mundo. Dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Eso dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. O sea, el mundo está bajo el maligno. Los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás. Cuando Jesús habló con el diablo allá en el desierto, el diablo le dijo: todos los reinos te los puedo dar si postrado me adoras, porque a mí me fueron entregados. Jesús le dijo: no lo voy a hacer, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Jesús mismo sabía que lo que el diablo estaba diciendo es verdad. Todos los reinos de la tierra están en el poder de Satanás. Satanás reina sobre esta tierra. Satanás es el rey, el príncipe de este mundo, como también lo describe la palabra del Señor. En Efesios capítulo 2 dice que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, o sea, es una corriente, es una influencia, es una potestad que mantiene al mundo bajo un control en el cual todos van como borregos sin darse cuenta que están haciendo lo que un mundo invisible les ordena hacer. Pero nosotros fuimos librados de ese mundo de las tinieblas. Por eso dice la palabra que el Señor nos sacó de esa corriente, nos hizo libres, ahora somos hijos de Dios, nos trasladó del reino de las tinieblas y nos pasó al reino de su amado Hijo. Entonces hay un reino, en este reino, o sea, en este reino de la tierra de Satanás, hay un reino que es limpio, que es santo, que es puro, y es el reino de Dios que está en la tierra, que somos todos nosotros los que pertenecemos a ese reino, ¿sí? Que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne, como dice la palabra de Dios. Entonces, somos exentos de muchas cosas que pasen en este mundo porque a nosotros nos rigen las leyes del reino. Jesucristo es nuestro Rey, Él es el que nos gobierna. Su palabra es lo que nosotros obedecemos, hacemos, vivimos y
todos los beneficios de su palabra son los que nos cobijan a nosotros. Por eso ya fuimos rescatados del reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesús. Aunque aún estemos en esta tierra, en este mundo caído, ya no pertenecemos al mundo. Eso está claro, ¿cierto? No obstante, el Señor regresará para tomar el control absoluto de la tierra, para no reinar solamente en el corazón de algunos, en los que siguen su nombre, en los que lo amamos, en su iglesia, sino que también ya ahora quiere establecer su reino sobre todo el mundo, sobre toda la tierra. Y para ello Jesús va a tener que hacer algunas cosas que legalmente deben hacerse. Por eso el Padre tiene ese rollo en las manos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer para recuperar el poder de la tierra? ¿Qué vamos a hacer para que el control vuelva a estar en las manos de Jesucristo? El primer Adán falló, dice Romanos. Pablo lo describe así. El primer Adán falló. Él tenía el poder, pero se lo entregó al diablo. Ahora el postrer Adán vino a ganar donde el primer Adán perdió. Y el postrer Adán, sabemos, es Jesús. Y Él viene ahora sí a hacer el diseño original. Esta tierra será restituida, esta tierra será regresada al original, al diseño de Dios, como en el huerto del Edén. Y Jesús va a encargarse de hacer esa tarea. ¿Y saben quiénes van a trabajar con Jesús para eso? Nosotros. ¿Les gustaría trabajar en esto? Qué buen proyecto, ¿no? Pero ya no va a ser así como somos hoy, sino con cuerpos glorificados. Vamos a estar aquí como una raza superior, haciendo muchas cosas, reinando con Jesús y restableciendo ese diseño original que Dios le dio a este mundo. Porque este mundo, desde que Adán cayó, está sometido a vanidad. Eso dice la palabra. Y por eso la creación gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque Satanás doblegó esta creación, la subyugó, y el hombre, bajo el poder del maligno, se ha encargado de destruir esta tierra. Esta tierra ya no es tan parecida, ya no es como era cuando Dios la creó. Ahora tenemos ríos contaminados, tenemos contaminación, la capa de ozono se ha deteriorado, muchas especies de animales extintas, y eso es triste. Porque cuando Dios creó el planeta como lo creó, yo creo que era algo demasiado hermoso, ¿sí o no? ¿Tú te imaginas? Cuando Adán vivía en el huerto y era el rey de la tierra, con todos los animalitos, con toda esa creación, una tierra sin maldiciones, sin abrojos, sin espinos, sin plagas. Eso tenía que ser una cosa maravillosa, ¿sí o no? ¿Les gustaría tener un mundo otra vez así? ¿Tú te imaginas un mundo sin plagas, sin zancudos que te pican? Con todos los ríos, las fuentes limpias, cristalinas, sin contaminación. ¿A cuánto les gustaría vivir eso? Pues les tengo una buena noticia, lo van a vivir. Lo van a vivir y van a ser parte de ese gran plan de recuperar la tierra, de recuperar este mundo a la creación original. Entonces está el Padre allí con ese rollo en sus manos que estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Ya luego vamos a ver qué son esos 7 sellos cuando vamos a la siguiente temporada. Y dice, vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Eso es Juan el que está hablando, ¿no? El que está teniendo la visión. Deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Aleluya. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es? ¿Quién es el heredero del trono de David? Jesús. Estos dos conceptos no los vamos a tratar hoy, los vamos a tratar cuando hablemos del reinado milenial. ¿Listo? Cuando Jesús entra como rey, como el sucesor de David, ¿cierto? El heredero del trono de David, y entra como el león de la tribu de Judá, ya no como el cordero inmolado, sino como el león de la tribu de Judá. Entonces, en su momento lo veremos. Pero el anciano que habla con Juan le dice, no llores más. El león de la tribu de Judá, el que está acá, que es el heredero del trono de David, ya ganó. Entonces no llores, tranquilo, esto tiene arreglo. Esto tiene solución. Si hay alguien digno, si hay alguien que puede solucionar esto y retomar el poder de la tierra. Y entonces dice la palabra del Señor, Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos.
Entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono. Gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó de la muerte. Ahora está frente al trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos, que ya hablamos de quiénes eran esos 24 ancianos, hablamos de los 4 seres vivientes, y dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios. En la Reina Valera dice que son los 7 Espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra, ¿verdad? El cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, Jesús tomó el rollo, este momento parte la historia en dos. Cuando Jesús toma ese rollo, cuando se le entrega a Jesús ese poder y esa autoridad sobre la tierra, es cuando el Padre le dice a Jesús, ve y haz lo tuyo, ve y recupérala. Vamos, retomemos el poder y el control absoluto de la tierra. ¿No te parece fascinante nosotros poder estar presentes y ver eso? O sea, ser parte de ese plan, de ese nuevo gobierno que estará sobre la tierra, pero ya no será un gobierno corrupto como los que hubo durante toda la historia. Ya no será ninguno de esos imperios que existió, ni siquiera comparado con los grandes avances que se hicieron a través de esos gobiernos. No, ahora es el creador del universo el que toma el control, nuestro Rey, nuestro Señor. Aleluya. Entonces Él toma ese rollo y dice aquí la palabra que cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro, escucha esto, llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Dónde están tus oraciones? Cada vez que oras, ¿dónde están tus oraciones? ¿Sí ves hasta dónde llegan? Cuando el pueblo de Dios ora es algo poderoso. ¿Tú crees que tus oraciones son acá hasta el techo? No, cuando tú oras como la palabra dice que debes orar, esas oraciones llegan hasta el trono de Dios. Estás llenando unas copas de incienso. Ese incienso son tus oraciones. Eso es otra prédica. De eso alguna vez también hablamos, creo, no me acuerdo si alguna vez lo hablamos, de cómo el incienso, ¿no? El rey David decía, suba mi oración ante ti como el incienso, porque él tenía esta revelación. Él entendía que nuestras oraciones se convierten en incienso en el cielo. Poderoso. Entonces, ¿tú crees que vale la pena orar o no? Ninguna oración es en vano. Cuando tú oras, confías en tu papá, que te ve en el secreto y te recompensará en público. Que tu papá te está escuchando, aunque nadie más te vea, Dios te está escuchando. Y ahí están quedando almacenadas tus oraciones en copas de oro. Y luego dice que cuando se llenan, sacan del trono, pero no en este capítulo, luego dice, pero no lo vamos a leer ahora, y añaden a la copa de oro, a las copas de oro, añaden incienso del altar. O sea, tenemos ayuda. Nosotros oramos y como dice la palabra, el Espíritu Santo nos ayuda para pedir como conviene, porque a veces no sabemos cómo orar como conviene, ¿cierto? Pero el Espíritu conoce nuestras debilidades. Tenemos ayuda. Tú tienes 2 abogados, uno en la tierra, uno en el cielo, como si fuera poco. En la tierra tienes el Espíritu Santo contigo, que aboga por ti, que clama por ti, que te ayuda en tus debilidades. En el cielo tienes a Jesús, que es tu abogado delante del Padre. Qué bendición, ¿no? Entonces esas copas se llenan de oro, y dice la palabra que luego esas copas se riegan sobre la tierra y hay truenos y hay lluvia. Es que tus oraciones tienen respuesta. No te canses de hacerlo, no te canses de creer. Tus oraciones darán un fruto. Dice la palabra, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo recogerás, si no, desmayas. Entonces creemos que la oración es algo poderoso. Y dice, cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo. Y estos 2 versículos que siguen son el resumen de nuestra redención. Préstale atención. Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios en gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y le has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Esos 2 versículos son... ¿No te impactaron? Yo aquí todo emocionado está. Vamos a reinar con Cristo, es en serio. ¿Y tú sabes por qué vamos a reinar con Cristo? Porque Jesús nos compró, le pagó al Padre el precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre.
Ahí lo dice. Al pueblo judío no, de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y de todos ellos, nosotros incluidos, Dios hizo un reino de sacerdotes para reinar sobre la tierra. Poderoso. Y es que hablar de un reino de sacerdotes es algo grueso. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento o eras rey, o eras profeta, o eras sacerdote, o simplemente eras alguien del pueblo. Es como si fuese las clases espirituales en el Antiguo Pacto, ¿sí? Habían personas que eran ungidas por Dios para reinar, para ser reyes, para dirigir el pueblo. Eran muy pocos, un grupo muy selecto, los que estaban ahí. Habían otros que eran ungidos para que ejerciesen el sacerdocio allá en el templo o en el tabernáculo en su defecto. Y que estuviesen ministrando ante Dios, presentando sacrificios, presentando ofrendas, intercediendo ante Dios por otras personas a través de los sacrificios. O estaba el profeta, que era el hombre que era ungido por Dios para hablar al pueblo y para mostrarle al pueblo y al rey más específicamente de cuáles eran las decisiones que deberían tomarse. Eso es en el Antiguo Pacto. El Nuevo Pacto ya no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Porque ahora en Cristo Jesús nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahora no solamente es alguien que tiene la autoridad, ahora todos la tenemos en Cristo Jesús. Somos reyes y dice la palabra que reinamos en vida por uno solo Jesucristo, en un mundo espiritual que está sometido por debajo de nuestros pies, que nosotros tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. En un mundo espiritual donde el diablo y los demonios acechan para destruirnos, ¿quién tiene la autoridad? Nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque el Cordero nos entregó esa autoridad a nosotros. Y si la palabra dice que Él es Rey de Reyes, no está hablando de los reyes de esta tierra, porque estos reyes están bajo el maligno. Está hablando de nosotros, que somos reyes y sacerdotes en esta tierra. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú tienes una autoridad para desarrollar, una autoridad para ejercer. Reyes, pero no solo reyes, sacerdotes también. Tenemos la tarea, la responsabilidad, pero también el privilegio de servir a otros, de servir a Dios, de acercar a otros a Dios, de orar con oraciones de intercesión por otros. Estamos todo el tiempo trabajando en este mundo natural como sacerdotes de Dios en esta tierra. ¿A cuántos tú has llevado a Cristo? Porque esa es nuestra función, ¿o no? Pero también dice la palabra que ahora somos profetas, que tenemos bocas de profetas. Y todos en Cristo Jesús somos profetas. Y no profeta el que adivina el futuro, no, eso no es un profeta. No, un profeta es el que habla la palabra de Dios sobre las circunstancias. ¿Y por qué se le llama profeta? La profecía ya fue cerrada. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios sobre la enfermedad habla la vida de Dios, él ahora con voz de profeta está transformando una circunstancia, una realidad al orden divino. Por eso tiene la capacidad de profetizar en este mundo. ¿Tú lo crees o no? Y en tu boca entonces ahora está la vida y está la muerte. Tú decides cómo usarla. Pero si tú eres un profeta de Dios en este mundo, yo te aconsejo que solamente hables vida, que solamente hables sanidad, bendición, victoria, que no hables derrota, porque tus palabras organizan el futuro, porque tus palabras transforman tus realidades. Entonces, espero que tengas claro que lo que debe estar en tu boca es la palabra de Dios. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ese es el espíritu de fe que predicamos. Creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Y tiene que haber una conexión entre lo que crees y lo que hablas, porque tú eres el profeta de tu mundo. Eres tú quien habla y hace que las cosas sean transformadas con el poder de la palabra de Dios. Dios te dio su mismo poder y lo puso en tu boca. Así como cuando Jeremías, así cuando Dios le dijo a Jeremías, ve, serás profeta a las naciones. Hoy tienes el poder de arrancar, de plantar, de edificar, de destruir. Tienes ese poder en tu boca. Eres profeta a las naciones.
Estamos en Cristo Jesús. Somos un reino de sacerdotes, reyes que ejercemos un sacerdocio. Fuimos sacados del reino de las tinieblas. Ahora, dice la palabra, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos de Dios. Bendecidos, ¿no? Qué gran privilegio. Dios nos escogió para que seamos suyos. Él pudo hacer su plan solo, pero Él prefiere hacerlo con nosotros. Él prefiere que seamos parte de su plan, que reinemos con Él, que cuando regrese Jesús, recuerda que estamos en el cielo en este momento, en lo que estamos estudiando, que cuando Él regrese a la tierra, ya no regresará solo, regresará con todos sus ángeles, regresará con toda su iglesia. Nosotros, Jesús aterrizará allá en el valle de Meguido, en un caballo blanco, dice la palabra, y nosotros en nuestros caballitos blancos también, y descenderemos ahí. Y entonces el Señor vendrá a tomar control de la tierra con todos los derechos legales, porque a través de sus 21 juicios ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nosotros entramos en poder con nuestro Señor Jesucristo a reinar con Él en una tierra, en este mundo que conocemos hoy. Luego seremos reyes y sacerdotes. ¿Lo crees? Es que hoy tú tienes una autoridad como rey, pero en un mundo espiritual, no en un mundo natural, en el mundo espiritual. Pero cuando regresemos con Cristo, ya lo tendremos en el mundo natural también. En el mundo espiritual, pues no será necesario, porque el diablo y los demonios estarán encadenados durante esos 1000 años de reinado de Jesús. Entonces ya no tenemos que estar echando fuera al diablo ni nada de eso. El diablo estará en prisiones allá en el abismo, en el Seol. Mientras que nosotros estaremos aquí con el Espíritu de Dios reinando en vida. Aleluya. Poderoso. Entonces será un mundo sin diablos, será un mundo sin demonios. Esta tierra nunca, desde el huerto del Edén, ha podido experimentar lo que va a pasar durante esos 1000 años. El reinado de nuestro Señor Jesucristo con nosotros en esta tierra. Así que cuando estamos aquí frente al trono de Dios y cuando vemos al Cordero de Dios recibir ese rollo de las manos del Padre, estamos viendo que comenzó el plan a ejecutarse, que ahora comenzó esa transición. Pasamos de la era de la iglesia y estamos a punto de entrar al reinado milenial de Jesucristo. Ya pasamos de ser la iglesia en la tierra que está trabajando, que está sirviendo en un cuerpo humano, para llegar a ser reyes y sacerdotes con Jesús en esta tierra. Entonces este punto donde estamos leyendo en Apocalipsis 5, es un capítulo poderoso porque es esa transición. Y estamos viendo nosotros con nuestros ojos lo que está pasando. Hoy lo estamos imaginando, vislumbrando, pero ese día estaremos presentes y observaremos todo cómo va a ser. Aleluya. Van a estar ahí. Y entonces todos dicen: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios, de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y les has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado, que de recibir el poder. No la tenemos yo aquí todo emocionado. ¿Dónde están las citas bíblicas? Yo pensé que estaban leyendo conmigo. Ya lo van a poner. Estoy en Apocalipsis capítulo 5. Acá, Hechos mi iglesia. Apocalipsis 5, ¿qué versículo íbamos? Ya, gracias. Ellos cantaban, gracias. Ponlo desde el anterior, otra vez. Entonces, gracias. Volví a mirar y oí las voces de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro. ¿Qué cantaban? Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Aleluya. Y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono, al Cordero, por siempre y para siempre. Aleluya.
Y luego dice, aleluya, toda la gloria es para nuestro Rey, para Jesús. Y luego dice, y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Y la iglesia también dice, amén. Aleluya. Y todos postrados frente al Cordero. O sea, la connotación más preeminente en este capítulo acerca de Jesús es el Cordero. El Cordero. Sí, nos dijo que es el león, el Rey de Reyes, ¿cierto? El heredero del trono de David. Pero tú viste a medida que leímos que se repite más el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y esto tiene una razón. Estamos a punto de entrar, estamos a punto ya para entrar a esa nueva era, a esa eternidad, a ese plan perfecto, a ser parte ya de esos planes eternos, aunque aquí ya lo somos, pero ya estaremos en cuerpos glorificados, ya estaremos presentes, ya de ahí nadie nos va a sacar. O sea, ya sabemos que estamos con Dios. Y tú tienes que estar completamente seguro y entendido de que tú estás ahí porque un cordero fue puesto en el altar y derramó su sangre. Si no fuese por ese cordero, nadie estaría ahí. ¿Sí está claro eso? Y como Cordero de Dios se mantiene Jesús. Ahí no aparece solo como el Rey de Reyes, como el Santo, el Todopoderoso. No, ahí aparece como el Cordero de Dios, con esa imagen humilde, tierna, como ese obediente que vino para hacerse obediente hasta la muerte de cruz, como dice Filipenses en el capítulo 2. Jesucristo nuestro Señor, que se humilló tomando forma de siervo y se hizo obediente. ¿Qué tal si me lo pones ese Filipenses 2 versículo 5 para que lo leamos juntos también? Dice, haya pues en vosotros, ponme ese Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, pásamelo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, aleluya, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Él es el Rey, Él es el Señor, amén. ¿Alguien quiere glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Toda rodilla se doblará ante ese nombre. Pero aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores, como un cordero inmolado. Allí en la imagen que nos muestra Juan, en la visión que tuvo, cuando está escribiendo estas palabras, dice que el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Hace 8 días hablamos de los 7 ojos, ¿se acuerdan? ¿Qué eran los 7 ojos? Los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y a la luz de Isaías entendimos cuáles son esos 7 espíritus, o esas 7 formas como el Espíritu de Dios obra acá en la tierra. ¿Se acuerdan? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de temor de Jehová, espíritu de conocimiento, de poder, esos 7. ¿Sí se acuerdan? El Espíritu del Señor. Y esa es la figura también de lo que hablábamos en el tabernáculo, donde estaba el candelabro de oro, que tiene esas 7 puntas. Y entonces nosotros vemos y entendemos que era una imagen del Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Jesús, ese Espíritu que se manifiesta de esas 7 maneras. Pero esos 7 cuernos, ¿qué significan? El número 7 es súper importante en la Biblia y más que todo en el Apocalipsis, ¿no? Pero el simbolismo del cuerno en el Antiguo Testamento especialmente habla que es poder, que es fuerza y autoridad. Eso significa los cuernos. Los cuernos de los animales, como por ejemplo toros, cabras, carneros, eran su principal arma y una señal de su fuerza. Por extensión, en el lenguaje profético, el cuerno representa el poder de un rey, un reino o una nación. Ejemplo, en el libro de Daniel, los cuernos de las bestias que vio Daniel representan imperios, representan reyes. Ya hablaremos de los imperios que vio Daniel.
¿Cuándo lo vamos a hablar? Cuando hablemos del reinado del anticristo, porque vamos a tener que hablar de los imperios que Daniel profetizó. Todos se han cumplido y solo falta uno. ¿Tú sabías eso? Todos los imperios que Daniel profetizó, todos se han cumplido. Desde el babilónico, que fue en el exilio de Israel, los medos persas, el imperio griego, luego el imperio romano, todos tal cual los profetizó Daniel. Luego habla del imperio romano, que deja de ser imperio político, pero se mantiene como un imperio religioso hasta el final de los tiempos, hasta que aparece el último de los imperios, que es el reinado del anticristo, que solamente durará 7 años. Y luego esos imperios serán derrocados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús vendrá a reinar ahora sí sobre la tierra, porque ningún imperio fue perfecto. Si tú estudias cualquiera de ellos, por ejemplo el imperio griego con Alejandro Magno, verás la crueldad, verás todo lo que hubo en el imperio romano, cuánta sangre derramada. Pero cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos mostrará un sistema de vida perfecto en esta tierra. Estamos esperando eso, pero la visión de Daniel tenía que ver con cuernos, porque los cuernos denotan autoridad, denotan señorío, denotan poder. Por eso cuando habla de cuernos, no es que Jesús tenga 7 cuernos, es una imagen figurativa de lo que significa su autoridad. Ejemplo también, cuando aparece la bestia en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que tiene 10 cuernos, que viene a reinar el anticristo, está hablando de una autoridad. Tiene 10 cuernos, ya veremos las 10 naciones, etcétera. Eso lo veremos cuando lleguemos al momento. Pero Jesús tiene 7 cuernos. ¿Tiene menos que el anticristo? No. Lo que pasa es que el 7 es el número de la perfección en la Biblia. Es el número del Mesías. Es el número de la plenitud, que significa totalidad, perfección, plenitud divina. Eso significa el número 7. Y el número 7 tú puedes verlo muchas veces en la Biblia, como por ejemplo los 7 días de la creación. ¿Se acuerdan? En el Apocalipsis puedes ver las 7 iglesias, puedes ver los 7 sellos del rollo que tiene en la mano, puedes ver las 7 trompetas, los 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué más puedes ver con el número 7? 7 años de la gran tribulación. O sea, el número 7 habla del Mesías cuando viene a la tierra, y cuando el Mesías viene ya no como el cordero inmolado, como el siervo sufriente, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estudiamos en la primera temporada de los tiempos de Noé, ¿cuántos se acuerdan de eso? Estábamos hablando de Lamec. Lamec, que es figura del Mesías. Lamec vivió 777 años. ¿Se acuerdan de eso? Eso ya lo vimos. Que Jesús dijo, los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Que resumiéndolo rápidamente es, Enoc es arrebatado al cielo, que es la iglesia de Cristo sacada antes de que venga el juicio. El hijo de Enoc, que es Matusalén, es el reloj de Dios en la tierra, el que marca el tiempo. Esto significa cuando este muera vendrá el juicio. Para nosotros hoy nuestro reloj profético es el pueblo de Israel, que podemos entender los tiempos por lo que está pasando allá. Pero Matusalén tuvo un hijo que se llama Lamec, y Lamec tiene que ver con la venida del Mesías. 777 años vivió Lamec. Y es una figura de que el Mesías vendrá. Luego nace Noé, hijo de Lamec, pero Noé va a estar en el juicio final, cuando tiene que pasar el diluvio. Por eso tú y yo no nos comparamos con Noé. Nosotros no estamos diciendo, ven, subámonos al barco para que podamos aguantar mientras viene el juicio. No, porque nosotros no nos vamos a quedar para el juicio. Noé simboliza a las personas que se quedaron del arrebatamiento de la iglesia y van a tener que soportar los juicios en la tierra, pero que a pesar de eso van a ser salvos, que son muchísimos, porque hay una gran multitud de todo pueblo, lengua, nación, que serán salvos durante la gran tribulación. Pero Dios es tan bueno contigo, que te ha traído a escuchar esta palabra para que tú no tengas que ser uno de esos que se queda durante los juicios para ser salvo, sino que tú te vas con Jesús en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí lo crees o no? O sea que tú eres Enoc ahí, en esa figura, no Noé, Enoc. ¿Sí estamos o no? Pero ese número 7 significa perfección, significa el número del Mesías. Por eso allí hay una relación poderosa. El cordero inmolado, que parece débil, pasivo, pero que posee el poder perfecto y la completa autoridad de Dios como rey, como señor de señores. Es el cordero, pero también es el rey. O es el cordero que reina.
Porque si tú ves en el reino animal, el cordero está muy por debajo de la cadena alimenticia. ¿Sí o no? Pero que un cordero se vuelva rey, ese es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de los 7 cuernos, estamos hablando de eso, de la perfección del Mesías, de Él como cordero, pero imponiendo ahora su poder y su autoridad, su reinado. Aleluya. Ese es nuestro Señor. Y ahora viene a hacer algo, y que es la redención de la tierra. Tú ya fuiste redimido. ¿Cuántos ya fuimos redimidos aquí? Ya muy pronto serán redimidos nuestros cuerpos, ¿se acuerdan? Ese es el arrebatamiento de la iglesia, para ya estar completamente redimidos nosotros. ¿Qué faltaría? La tierra. Que sea redimida la tierra. Porque cuando la tierra fue sometida a maldición, después de la caída de Adán, la tierra ha vivido bajo maldición todos estos años. El hombre ya fue redimido por la persona de Jesús. Ahora el hombre será redimido en su cuerpo también. Todo lo que Dios maldijo ahora pasa a ser otra vez redimido, excepto Satanás. No hay redención por el diablo. Si tú oras para que el diablo sea perdonado, estás perdiendo el tiempo, porque la Biblia dice claramente que no hay redención por el diablo, ni por los demonios. Jesús vino a morir para redimir, no al imperio de maldad, no al mundo oscuro de las tinieblas. ¿Sabes a qué vino Jesús? A redimir a la humanidad, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? Rescatar lo que se había perdido. ¿Sí estamos? Entonces, de las maldiciones que hubo en ese momento cuando Adán pecó, la única es la del diablo. El diablo seguirá siendo la serpiente antigua, Satanás, que será condenado para siempre en prisiones eternas. Pero nosotros, gloria a Dios, a pesar de la caída de papá, de Adán, nuestro tatarabuelito, que un día lo vamos a ver y le vamos a pedir cuentas de eso, no, mentira, pero un día nosotros sí vamos a ser redimidos de eso. Gloria a mi Señor, porque Jesús vino por nosotros. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, no unos cuantos, no, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces somos redimidos por la sangre del Cordero. Viene la redención de la tierra. Entonces, en esencia, la visión de los 7 cuernos nos enseña que el poder de Cristo es total. No hay nada que lo supere. Su poder es suficiente para vencer el pecado, la muerte y el mal. ¿Cuántos lo creen? También nos enseña que el poder de Cristo es divino. Es divino. Los cuernos son 7, el número de la perfección divina, lo que subraya que el Cordero es plenamente Dios. ¿Ok? Pero también el poder de Cristo es sacrificial. ¿Por qué sacrificial? El cordero tiene cuernos, pero también tiene la apariencia de haber sido inmolado, dice la palabra del Señor. El poder de Dios se revela en la humanidad y en el autosacrificio de Jesús. Por eso este simbolismo es fundamental para la teología del Apocalipsis. Nos muestra que el Cordero es el verdadero gobernante y que el poder divino está intrínsecamente ligado al amor sacrificial y a la victoria sobre la muerte. Eso es lo que nos muestra ese Cordero con 7 cuernos y con 7 ojos, que es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo crees? Aleluya. Ahora bien, hablemos del Cordero de Dios. El Cordero de Dios en el Antiguo Testamento fue prometido. Y voy a dar unos puntos rápidos, pero solo para que nos metamos en contexto. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es ese Cordero de Dios? Primero, Él es el Cordero prometido a Abraham. El Cordero que Dios le prometió a Abraham. Dice Génesis capítulo 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y quiero contextualizarte, yo creo que ya sabes de qué estamos hablando, pero por si no te cuento que aquí Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios le dice que así lo haga. Él va caminando durante 3 días hasta una montaña donde Dios le dice que será el lugar del sacrificio. El niño no sabe, él está inocente, él va caminando y está preguntando por el cordero sin saber que él es el sacrificio, ¿no? Papá, ¿dónde está ya tenemos la leña, ya tenemos el fuego, dime dónde está el cordero para el sacrificio? Pero la respuesta de Abraham es la siguiente. Pónmelo por favor. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto.
¿Qué dice el versículo? Dios se proveerá cordero. Dios está hablando a través de Abraham. Abraham indudablemente está siendo inspirado por Dios. Todo lo que está pasando en esta historia es sobrenatural. Todo lo que está pasando es guiado completamente por Dios. Abraham va caminando hacia esa montaña con su hijo, con dolor en su corazón, porque tiene que asesinarlo, tiene que clavarle un cuchillo, tiene que ponerlo en un altar y presentarlo ante Dios como un sacrificio. Y eso suena horroroso, porque cuando Dios le pidió a alguien que mate a su propio hijo, ¿sí o no? Pero eso tiene una razón de ser. ¿Y cuál es esa razón de ser? Respondió Abraham esto, pero luego dice en el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué cosa tan terrible. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No lo hagas. Ya sé que me obedeces. Como tan lindo, ¿no? Duro, ¿no? Es una prueba durísima, pero ¿por qué Dios lo probó de esa manera? No era solo una prueba, Dios estaba firmando un pacto ese día con la humanidad. Porque es Dios diciéndole a Abraham: tú no rehusaste entregarme tu hijo, tu único hijo, yo tampoco rehusaré entregarte el mío. Así como tú me entregaste el mío, el tuyo, yo te voy a entregar el mío para que tengas descendencia y así cumplir la promesa que te hice, que como las estrellas del cielo será tu descendencia. Poderoso. 3 días duró Abraham caminando con su muchacho, dándolo por muerto en su corazón. 3 días Jesús duró muerto en esa cruz, en esa tumba, perdón. Ese muchacho cargó su propia leña, Jesús cargó su propia cruz. ¿Sí o no? La diferencia es que Abraham no tuvo que matarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y Dios nunca haría algo así tan terrible. Él estaba firmando un pacto. Sé que eres obediente, Abraham. Ahora tu obediencia me lleva a mí a cumplirte y yo entregaré también a mi único hijo, lo daré por ti. O sea que cuando Abraham está diciendo Jehová se proveerá cordero, ya sabemos de quién está hablando. ¿Sí o no? Porque tú sigues leyendo la historia. Luego dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, ¿qué había? Un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Pero esto yo sé que ya te lo he dicho antes, pero es que es poderoso. Y nunca sobra, siempre será para nosotros algo que nos hace arder el corazón. Porque lo que estaba allí no era un cordero, era un carnero. No es lo mismo, son 2 animales completamente diferentes. El carnero que estaba allí no era la respuesta de Dios, no era el cumplimiento de la promesa de que Jehová se proveería un cordero. No, esa promesa de Dios del cordero quedó ahí quieta durante los tiempos. ¿Que Dios iba a proveer cordero? Claro que sí. Pero no ahí. Ahí hubo un cordero que fue el sustituto para que no muriera su hijo. Lo sacrificó, estuvo, se devolvieron, se firmó el pacto. Desde entonces comenzamos a ver el desenlace de la historia bíblica hasta el Mesías, hasta que llegó Jesucristo. Y mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Está hablando de Juan el Bautista, ¿cierto? Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí apareció el Cordero. Ahí llegó el Cordero, Jesucristo. El cumplimiento del Cordero, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios dijo, Jehová se proveerá cordero, y Él nunca miente. No apareció ahí, ni 100 años después, ni siquiera 1000. Mucho más apareció el Cordero, por fin, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué lo supo Juan? Porque dice la palabra que a ese momento, cuando Juan fue a bautizar a Jesús, el cielo se abrió. Descendió el Espíritu de Dios sobre él como paloma, y del cielo se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, o sea, es este. Juan lo supo no porque lo sospechó, no porque lo supuso o hizo las cuentas, no.
A él Dios mismo se lo dijo desde el cielo: es este mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Y ahí se presentó el Cordero de Dios al mundo, el Cordero inmolado. Aleluya. Qué poderoso, ¿no? Dios cumplió, ¿o no? Entregó Cordero, lo hizo. Ya no más sangre en ese altar, ya no más sacrificios. Será uno y estuvo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se presentó ante el mundo y se cumplió de paso la profecía de Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan, rompiendo el silencio de Dios, que durante 400 años mantuvo al mundo bajo oscuridad. Ahora aparece Juan desde el desierto, vestido con pieles de camellos, un hombre raro que comía miel, que comía langostas. Es el que se levanta como voz de Dios en el desierto, rompiendo el silencio de Dios y diciendo: aquí está el Cordero de Dios. Este es. Aleluya. Poderoso, ¿no? Y la figura del sacrificio del Cordero, porque el Cordero significa sacrificio, porque era el animalito usado para el sacrificio. Yo sé que también se sacrificaban toros, se sacrificaban carneros, otros animalitos, pero el Cordero siempre fue especial por el tema del Cordero Pascual. Ya les voy a explicar eso. Pero el cuadro de la redención no solo aparece cuando Dios le dice a Abraham lo que va a hacer, su plan. Desde Génesis tú lo puedes ver. Adán y Eva pecan, ellos comen del árbol del bien y el mal, y entonces lo que primero experimentan es temor, ¿no? Nos escondimos porque tuvimos miedo, respondieron a Dios cuando Dios les dijo: ¿dónde están? Nos escondimos porque tuvimos miedo. Mira lo que hace el pecado. El pecado, lo primero que trae al corazón es miedo. Y el miedo es fe en el diablo. El miedo es lo opuesto a la fe en Dios. Una persona con miedo está trayendo a su vida todos los males, porque lo que el hombre teme, eso le vendrá. Porque el temor del hombre pone un lazo para él, es una misma trampa. Por eso el diablo sabe que solo a través del miedo puede destruir una persona. Entonces lo lleva a pecar para que tenga miedo. ¿Sí estás conmigo? Nos escondimos porque tuvimos miedo. Y como se sintieron desnudos también, como tuvieron ahora el conocimiento del bien y el mal, entonces en la vergüenza, porque lo segundo que hace el pecado es traer vergüenza. ¿Sí o no? Entonces fueron de la higuera, tomaron unas hojas y se cubrieron su desnudez y se taparon. Y entonces Dios dice: ¿y ustedes por qué tienen esa ropa? Es que estábamos desnudos. ¿Y quién les dijo que estaban desnudos? Pero es que ¿acaso Dios no sabía por qué hace esas preguntas? Si Dios todo lo sabe. Esas preguntas retóricas, ¿no? ¿Es que Dios acaso no estaba enterado de lo que pasó? Lo que pasa es que Dios siempre le dará al hombre la oportunidad de arrepentirse. Dios le decía al hombre: ¿por qué estás desnudo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué tienes miedo? ¿Dónde estás? No porque no supiera nada de eso, sino porque le estaba dando la oportunidad para que él derramara su corazón y le dijera: Padre, perdóname, pequé, la embarré, comí del árbol, hicimos las cosas mal. Y créanme que si hubiese sido así, la historia sería diferente. Cuando Caín mató a Abel, Dios le preguntó: ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Claro que sabía, Dios todo lo sabe. Pero Dios le estaba dando una oportunidad a Caín. Si Caín hubiera dicho: lo maté, perdóname, la historia sería diferente. Cuando Jesús le dijo a Judas: ¿a qué vienes, amigo? No es porque no supiera a qué venía, porque él ya lo había dicho: al que le dé este pan es el que me va a entregar. Tenía que cumplirse la palabra. Aún así, Jesús le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿A qué vienes, amigo? Y si Jesús le hubiera dicho, si Judas le hubiera dicho: te entregué, la embarré, te vendí por unas monedas de plata, perdóname. Seguro que si Judas se hubiera lanzado a los pies de Jesús, la historia sería diferente. Por eso cuando el Señor te hace esas preguntas, escúchalo. Si el Señor te da un mensaje, es porque aún tienes oportunidad. Y si Dios te dice: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué estás huyendo?
¿Por qué te pones esas hojas tratando de tapar tu vergüenza? Esos son actos religiosos. Es la primera vez que en la historia aparece la religión, un hombre tratando de tapar la vergüenza de su pecado con acciones humanas. Eso se llama religión. Porque religión es cuando la persona piensa que haciendo algo bueno puede tapar lo malo que hizo. Y así no funciona. Si tú te portas bien, no borrarás el pecado que hiciste antes. No. Lo único que borra el pecado que cometiste antes se llama la sangre de Cristo. No más. Y si tú quieres ser limpio de toda tu maldad, de todo tu pecado, no tienes que comenzar a portarte bien. Eso sería un acto religioso. No, tienes que ir a Cristo, que es tu sustituto, y dejar que su sangre te limpie de todo pecado. Y ahora, con su Espíritu Santo, vas a poder portarte bien. Pero no porque te estés ganando el favor de Dios, tú ya lo tienes. Jesús ya derramó su sangre por ti en esa cruz. El cordero ya fue inmolado. ¿Sabes qué hizo Dios con Adán y Eva? Les dijo, no, eso no funciona. Y fue y trajo pieles de animales, aunque no especifica qué animales eran, muy posiblemente también eran de corderos, porque desde el principio Dios lo hizo con los corderos. Pero como no está en la Biblia, no podemos asegurarlo. El todo es que le da pieles y les dice, pónganse esto. Esto no va a quitar el pecado, la mancha, pero por lo menos va a tapar su vergüenza. Y como ya estos animales fueron sacrificados, ellos ya murieron por ustedes, ustedes ya no tendrán que morir. Y es la primera vez que se derrama sangre en la historia. Unos animalitos mueren para que los pecadores no mueran. Si ves, es un cuadro de la redención. Dios mismo le quitó la ropa, su piel, a esos animales para ponérsela a las personas. ¿Qué hizo Jesús? Lo que nosotros tenemos hoy es su justicia. Nos pusimos su ropa porque Él tuvo que morir, derramar su sangre. Y ahí, como el cordero inmolado, nos entregó su ropa para que ahora estemos vestidos de justicia y nos presentemos a Dios como inocentes. Aleluya. Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Cuántos aman ese cordero? Aleluya. Pero también es el cordero de la Pascua. En Éxodo 12 nos relata cómo fue la Pascua. No lo vamos a leer porque no nos da el tiempo, pero yo te cuento. Estaba el pueblo de Israel sometido a esclavitud en la nación de Egipto. Dios envía a un libertador que se llama Moisés. Y Moisés habla con Faraón, que es quien reina sobre Egipto. Pero Faraón no deja salir al pueblo de Dios. Entonces Dios envía 10 plagas. Las 10 fueron terribles, pero la última fue la peor de todas, la muerte de los primogénitos. Pero como Dios cuida a los suyos y su pueblo estaba ahí en Egipto, como nosotros hoy en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo, pero ya vamos a salir, ya viene la nube a sacarnos, aleluya. Pero dice la palabra que entonces Dios habló con Moisés y le dijo, para que a ustedes no los toque esta plaga y para que no mueran sus hijos, vayan y traigan un cordero de la majada, que es el que luego llaman el Cordero Pascual, y de ahí nace la fiesta que celebran los judíos como la fiesta de la Pascua, porque es un cordero limpio, el mejor de todos, el más limpio. Lo llevan, lo sacrifican y ponen la sangre en los dinteles de las puertas para que cuando la muerte venga y vea la sangre del cordero, en esa casa no entra la muerte, no mata a los hijos. Esa noche fue terrible, muchos niños murieron, muchos muchachos ya, todos los primogénitos murieron, excepto los que tenían la sangre del cordero. Por eso la imagen del Cordero de Dios se nos muestra en la Biblia varias veces. Y antes de entrar a todo lo magnífico que viene para la iglesia, tenemos que ir al Cordero y entender que todo lo que viene es porque la sangre del Cordero se derramó en ese altar. O si no, no tendríamos ninguno de esos privilegios. Ahí está Jesús, el Cordero Pascual. Y dice primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Ahora escucha, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero Pascual. Ahora nos quitamos la levadura. Estamos en Cristo, nos limpiamos de la levadura. En la Biblia es la mala doctrina, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús decía, cuídense de la levadura de los fariseos, refiriéndose a la mala doctrina de ellos? De la levadura de Herodes, que era esa doctrina política de Herodes, etcétera. Nos limpiamos de esa mala levadura.
Porque ya somos nuevas personas en Cristo. El Cordero ya fue sacrificado, el Cordero Pascual. Ahora que estamos en Cristo, pues nos limpiamos todos los días con la palabra del Señor. Amén. Ya que estamos limpiando nuestra mente, limpiando nuestra doctrina, aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo, más del reino, más de todo lo que concierne a ese reino en el cual vivimos. ¿Pero por qué? Porque el Cordero Pascual ya fue sacrificado. Nuestra Pascua, que es Cristo. En la tercera figura que aparece es el Cordero del sacrificio por el pecado. En Levítico tú lo puedes leer, todo el sistema de sacrificio, de cómo las personas llevaban un cordero allá al tabernáculo de reunión o al templo cuando había templo y presentaban sus animalitos para ser sacrificados para que hubiese un intercambio. Esa sustitución era muy importante. ¿Por qué? El principio es el mismo. Se derrama la sangre de alguien inocente para que el que es culpable sea exento de toda su culpa. ¿Sí estamos? Ese es el mismo principio, siempre. A eso vino Jesús. Y lee conmigo lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra así: desháganse. No, ese no es. Perdón, Hechos capítulo 10, disculpa mía. Hechos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 4. Ese sí. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. No es posible. Ellos los cubrían como cuando Dios le puso a Adán y a Eva: cúbranse, esto les tapa la vergüenza, pero igual no va a solucionar el problema. Solo les va a tapar la vergüenza, les va a ayudar y va a evitar que mueran. Eso es lo que hacían los sacrificios. Por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, miren lo que le dijo Dios, lo que le dijo Jesús al Padre: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Wow, poderoso. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: he aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. O sea, quiero que entiendas esto: Dios nunca quiso que sangre se derramara tras vez en ese altar. No era lo que Dios quería. En vez de una persona que pecó sentir ese dolor por haber pecado, al ver un animalito inocente que no tiene la culpa de derramar su sangre en un altar, lo que sentían era: es fácil, traigo otro animal, peco lo que quiera, con otro animal empato las cosas. ¿Sí ven cómo es el hombre? ¿No crees que la intención de Dios es que si alguien se para y ve: ese animalito está muriendo en mi lugar? Qué duro, ¿no? Sacrificado de esa manera, derramando su sangre, que hubiese un poco de conciencia y decir: no, yo ya no quiero seguir pecando, ya no quiero estar más así. Cuando Jesús llega al templo y encuentra a los cambistas y vendiendo las palomas, vendiendo los corderos para el sacrificio, a Jesús le molesta mucho y dice: porque han convertido la casa de mi padre, que debería ser una casa de oración, y la han convertido en una cueva de ladrones. Y él toma un rejo y voltea las mesas y está muy bravo Jesús. Porque desde el principio Jesús lo supo: tú no quieres esos sacrificios. Ese no es una alegría para ti, no es lo que tú quieres que pase. Eso fue una salida para que la gente no muriera, pero la gente no lo entiende. La gente prefiere seguir pecando y seguir derramando sangre en el altar. ¿Sí estás acá? Pero entonces dice, es como Jesús diciéndole al Padre: yo sé que estás cansado de esto, yo sé que no quieres que más sangre de animalitos inocentes se siga derramando, por eso me has dado un cuerpo para que yo pueda ofrecerlo en sacrificio. Tremendo. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Y mira lo que dice el 10: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿No se te eriza la piel cuando escuchas eso? Es a través del sacrificio de Jesús que tú fuiste declarado santo, y fue de una vez y para siempre. Y yo quiero recordarte que tú eres santo. Tú no eres un pecador. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Porque yo he escuchado muchas veces predicar: es que todos somos pecadores,
es que somos pecadores. Perdóname, si tú eres pecador, yo no. Yo fui lavado con la sangre de Jesús. Tú también fuiste lavado con la sangre de Jesús. ¿Tú sabes cuál es tu identidad? Tú eres un santo hijo de Dios. Así no le guste al diablo, así no le guste al mundo, tú eres un santo hijo de Dios. Ay, entonces, ¿por qué peco? Porque a veces me equivoco. No es tu naturaleza, tú eres renacido de un nacimiento incorruptible. La naturaleza de Dios está en ti. Lo normal en ti sería portarte bien y hacer las cosas con santidad, porque eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo y fuiste lavado con la sangre de Cristo. Aún así sabemos que nos equivocamos, pero duele cuando nos equivocamos. ¿Sabes dónde está tu pecado? Cuando una persona falla, está mancillando su carne, la palabra de Dios lo dice, o está corrompiendo su alma, pero su espíritu sigue siendo santo. Tu espíritu sigue siendo santo. ¿Lo crees? Esto es difícil de entender para mucha gente. ¿Por qué? Porque la mentalidad religiosa consiste en que tú, si fallaste, entonces eres culpable y ahora tienes que pagar y tienes que hacer, y Dios está bravo contigo y Dios está enojado contigo y Dios te va a poner algo malo, Dios te va a enfermar, Dios te va a poner algo malo. Y esa mentalidad es la que nos condena y no nos deja avanzar. Si tú fallaste, pues fallaste, qué embarrada. Trata de no volverlo a hacer, pero levántate, sigue tu camino, que hay sangre suficiente para limpiarte de todo pecado. En el nombre de Jesús. Y deja de condenarte y darte latigazos, porque eso es lo que hacen los religiosos. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y ahí están, dele duro. Y el diablo, sí, culpable, nunca vas a poder. Eres un pecador, eres un mentiroso, hipócrita. Y el cristiano ahí, sí, soy lo peor. Oh. Y Dios dice, no te trates así, tú no eres lo peor. Tú eres la justicia de mi hijo. Mi hijo derramó su sangre en esa cruz para que tú fueses santo para siempre. Entonces, si tienes problemas con la carne, pues trata con la carne, pero deja de condenarte, porque tú eres santo, hecho santo por Dios. Deja de estarte dando duro y condenándote. Ese pensamiento de condenación es lo que no te deja avanzar. La libertad está en Cristo. Es que la palabra dice, lo que le da poder al pecado es la ley. Y entre más legalista tú seas, más vas a vivir bajo condenación. Tú necesitas entender la persona de Cristo, que en la cruz derramó su sangre por ti, que pagó por tus pecados. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tú eres una nueva persona. Y si lees el siguiente versículo, no sé si me lo puedes poner. Dice el siguiente versículo, después de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Fíjate lo que dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú estás viviendo algo en la carne, si estás luchando con algo que te hace regresar otra vez a fallar, a pecar, si estás ahí dándole porque hay algo que te molesta, que siempre te hace regresar, préstame atención. ¿Quieres vencerlo? Tienes que vivirlo en fe. Lo que vivas en la carne, vívelo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y la fe qué es? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Tú di, en vez de decir soy un pecador, soy un impuro, soy malo, tú di soy santo, soy un hijo de Dios, el pecado no tiene parte en mí, yo llamaré las cosas que no son como si fuesen, el Señor me santifica y así como soy santo por dentro, seré santo por fuera y cada día seré mejor porque el Espíritu de Dios está trabajando, está haciendo una obra perfecta en mi vida y comienza a declarar vida sobre tu vida y verás cómo el pecado se va saliendo de tu vida. Y recuerda esto, te voy a dar 2 claves que te van a funcionar muy bien. La primera, como Naamán, que se sumergió 7 veces, 7, otra vez el número 7, el número de la perfección, el número del Mesías. 7 veces se sumergió en el Jordán hasta que la lepra cayó de su carne. Tú necesitas sumergirte en el río del Espíritu Santo mucho, 7 veces en la persona de Cristo, 7 veces sumergido en el Espíritu Santo hasta que la lepra se caiga de tu carne. Porque la lepra es el pecado. En la Biblia la lepra es el pecado. Y eso solo se cae de tu carne cuando tú te sumerges en el río del Espíritu Santo. Pero si te la pasas mucho caminando por la tierra, pues desde la tierra del mundo se te pegará. Pero cuando te metes en el río te limpiarás.
Tú vas a ser muy santo exteriormente, no porque digas voy a ser santo porque yo tengo otro nivel, porque yo no, no, no. Tú vas a ser santo siempre y cuando estés inmerso en los ríos del Espíritu Santo. Porque tú ya eres santo por dentro, pero tu carne necesita limpiarse constantemente. Tu alma, tu mente necesita limpiarse constantemente. Pero lo segundo es en la palabra de Dios. Porque dice en Efesios que dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, capítulo 5, si no estoy mal. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y la purificó, habiéndola lavado por la palabra. Bueno, habiéndola purificado por el lavamiento en la palabra. O sea que nosotros somos purificados para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gracias. Tú sabes, la palabra de Dios es lo que nos purifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué dijo el rey David en el Salmo 119? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra te limpia. Y entre más palabra tengas, más limpio serás. Tú ya eres limpio adentro, pero tú vas a limpiar esta carne, vas a limpiar tu alma con la palabra de Dios. Más palabra, más limpieza, más palabra, más limpieza. No son actos humanos, no son sacrificios. No es porque ahora voy a hacer esto, porque esto me va a llevar allá y entonces voy a sacrificarme y voy a proponerme, no voy a pecar. No, nada de eso funciona, nada de eso funciona. Eso frustra al darte cuenta que no puedes porque eres débil. Cuando tú te sumerges en la palabra, te limpias, la palabra te limpia. Porque Jesús murió en esa cruz para hacerte santo y santo para siempre. Solo que ahora en este cuerpo y en esta vida presente tenemos que ir a lavarnos en la palabra y a meternos en el Espíritu. Mantente ahí y estarás limpio. Jesús lavó los pies de sus discípulos, uno a uno. Se puso la toalla, sacó el lebrillo y comenzó a lavar los pies. Y cuando llegó a Pedro, Pedro dijo: no, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo es posible? Si es que los que lavaban los pies eran los esclavos. Y tú me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dijo: déjame, o si no, no tienes parte conmigo. Y Pedro le dijo: entonces lávame todo el cuerpo. Y Jesús le dijo: no, tampoco. No exageres, solo los pies. ¿Saben qué dijo Jesús? Ustedes ya están limpios por las palabras que yo les hablé. Pero como caminamos por un mundo y nuestros pies tienen contacto con este mundo, algo del mundo se nos pega. Por eso tenemos que ir a la fuente de bronce, que es la palabra de Dios, para que con el agua de la fuente Jesús nos lave los pies todos los días, para que siempre mantengamos piecitos limpios y que lo que se nos pegue del mundo se nos quite con la palabra de Dios. ¿Estamos o no? Aleluya. Aleluya. O sea, que tú puedes, Santísimo Señor, tú puedes estar limpio por fuera como estás limpio por dentro. Lo de adentro no tienes que limpiarlo, el Espíritu ya es santo, porque Jesús por eso derramó su sangre. El Cordero derramó su sangre para hacerte santo y santo para siempre. Ahora tienes el Espíritu Santo y la palabra para limpiar tu mente y tu cuerpo. Dime si está claro o no. No son legalismos, es la gracia de Dios. Y quiero leerte una última cita porque se me fue el tiempo. Hebreos 9, versículo 24 dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano o hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Rápidamente, cuando Jesús murió y resucitó de la muerte, unas mujeres fueron al sepulcro, ¿se acuerdan? Y lo vieron. Y se lanzaron para adorarlo y Jesús dijo: no me toquen porque no he subido al Padre. Esperen, yo voy y vuelvo. Cuando volvió, antes él mismo dijo: metan acá su mano, su dedo, comió con ellos pan, pero en ese momento no. ¿Por qué? Porque él no había subido al Padre. Él apenas salía de la tumba con un cuerpo glorificado y sabía que tenía que, antes de presentarse a toda la gente y enseñar todas las cosas del reino, como dice allá en Hechos, él tenía que ir y presentarse ante el Padre y decir: mira, aquí estoy, cumplí, mira mis marcas, ya morí en esa cruz, ahora te presento y te presentaré a todos los que traeré aquí a mi gloria. Aleluya. Y se presentó Jesús. Y entonces dice en el versículo 25: y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora
en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aleluya. Y luego en el versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Y cuántos esperan por Cristo? ¿Cuántos esperan a Cristo? Él regresará, iglesia. Cristo vendrá y quiere que tú seas tan santo en tu exterior como lo eres en tu interior. Por eso dice la palabra: el que es santo, santifíquese más. Y el que es puro, purifíquese más, porque tú ya eres santo. Pero tienes que ahora encargarte de esta parte externa de tu ser. Que Cristo nos encuentre sin mancha. Aleluya. Y hoy es un día tan especial. Vamos a tomar la cena del Señor. Qué mejor momento que este, que cuando hablamos del Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que está en el trono, ese que recibe el rollo, ese Cordero que tiene la autoridad para hacerlo, ese Cordero que fue sacrificado por nosotros y que nos dio entrada a ese lugar. Estaremos ese día ahí porque la sangre de ese Cordero se derramó en una cruz. Y podemos estar ahí, y no solo ahí, sino que pasaremos a las bodas y estaremos ante el tribunal de Cristo, y luego reinaremos con Cristo 1000 años, y luego por la eternidad, y su reino no tendrá fin, porque la sangre del Cordero fue derramada en el altar. Aquí tienes que entenderlo. Antes de ver lo que sigue, tú debes concentrarte en el Cordero. Y si tú no has recibido al Cordero como tu Salvador, hazlo ya. Hoy es el día. ¿Dónde estás? Haz esta declaración de fe, pero hazlo seguro, porque el Espíritu Santo de Dios entrará a vivir en tu corazón y tu vida nunca más será la misma. Si tú me ves a través de internet, hazlo también. Ahí donde estás, con fe, repite estas palabras. Di: Señor Jesús, yo te reconozco hoy como mi Señor, como mi Salvador. Te entrego mi vida, mi corazón. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. Quiero que me transformes, que me hagas una nueva persona. Te entrego mi vida y desde hoy, Señor, serás el Rey de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús.